Bienvenidos a Crónicas del Mundo Antiguo, el rincón donde la historia no se maquilla y la Edad Media no se perdona. Hoy viajaremos al año 1300, un año donde el hambre, la peste y el miedo convirtieron a Europa en el mismísimo infierno en la tierra. Pero esto no es ficción, esto sucedió, y fue brutal. A principios del siglo XIV, Europa parecía vivir un respiro. Las ciudades crecían, el comercio florecía, y los reyes acumulaban poder. Pero detrás de los muros de piedra y los vitrales de las catedrales, la mayoría de la población vivía hundida en la miseria. Los campesinos eran esclavos con otro nombre. Atados a la tierra, trabajaban de sol a sol para que un noble con espada y sin sudor comiera uvas en su castillo. Mientras tanto, la Iglesia dictaba lo que debías pensar, sentir y temer. El infierno no estaba bajo tierra, estaba aquí, y tenía nombre: feudalismo. En 1315, las lluvias no pararon. Durante 2 años enteros, los campos se inundaron y las cosechas se pudrieron. Resultado: una hambruna catastrófica que mató a millones. Se dice que hubo canibalismo, que los cuerpos colgaban de los árboles, que los niños desaparecían. ¿Mito? ¿Exageración? Nadie lo puede probar, pero tampoco negar. En algunas aldeas los perros y gatos desaparecieron, luego los ancianos, luego el silencio. La tierra no daba pan, solo tumbas. Y justo cuando creímos que no podía empeorar, en 1347 un barco llegó a Sicilia, venía de Asia, y traía ratas, y las ratas traían pulgas, y las pulgas traían muerte. La peste bubónica arrasó Europa como fuego en un campo seco. En menos de 5 años mató entre 75 y 200 millones de personas. Las cifras exactas ni existen, porque muchos murieron sin nombre, sin tumba, sin oración. Los cuerpos eran lanzados a fosas comunes. La carne se descomponía en las calles. Los médicos usaban máscaras de pico, como cuervos funerarios, no por estilo, sino porque pensaban que el mal venía por el aire. La gente rezaba, pero Dios no escuchaba. ¿Dónde estaba el Todopoderoso? ¿Por qué no detenía la plaga? ¿Por qué morían los inocentes mientras los obispos vivían en palacios? Muchos perdieron la fe. Otros la reforzaron con locura. Nacieron movimientos extremistas como los flagelantes, que se azotaban públicamente para pagar los pecados del mundo. La Iglesia culpó a los judíos, a los herejes, a las mujeres, y ordenó torturas, expulsiones y hogueras. El miedo no trajo paz, trajo inquisición. Mientras el pueblo moría de peste, hambre y desesperación, los reyes seguían jugando ajedrez con vidas humanas. Francia e Inglaterra se enfrascaron en la Guerra de los 100 años, una guerra que duró 116, y todo por un trono, por orgullo, por dinastías. Miles de jóvenes murieron sin saber por qué peleaban. Las aldeas eran saqueadas, las mujeres violadas, los templos destruidos, en nombre de la gloria, en nombre de Dios. La Edad Media no fue romántica. Fue una era de muerte lenta, de superstición, ignorancia y dolor. Y lo más terrible es que muchos la recuerdan como una época de caballeros y castillos. No te confundas. La Edad Media fue un campo de prueba del sufrimiento humano. Y aún así, sobrevivimos. Y si te digo que muchos quieren volver a esos tiempos, ¿qué parte de esta pesadilla quieren repetir? Cuéntamelo en los comentarios, comparte este video si te impactó, y no olvides seguirnos para descubrir más momentos donde la historia nos recuerda que el infierno sí existe, y a veces lo construimos nosotros mismos. Corría el siglo XII. Europa estaba bajo la férrea autoridad de la Iglesia, pero no todos pensaban igual. Algunos se atrevían a cuestionar los dogmas, a pensar distinto, a vivir distinto, y eso, para el poder, era peligroso. Así nació la Inquisición, una institución santa que juraba defender la fe, quemando cuerpos.
Primero fue en Francia, para combatir a los cátaros. Luego se extendió como un veneno, infiltrando reinos, gobiernos, conciencias. Los inquisidores eran jueces, espías y verdugos al mismo tiempo. Hombres vestidos de negro, con cruces al pecho y sangre en las manos. Entraban a los pueblos sin aviso. Llamaban a las personas a confesar voluntariamente. Si lo hacías, te torturaban un poco menos. Si no lo hacías, la tortura era completa. Lo más siniestro, no necesitaban pruebas. Bastaba una acusación anónima, una sospecha, un rumor. El potro estiraba los huesos hasta romperlos. La garrucha colgaba a los acusados de los brazos con pesas en los pies. La pera oral se insertaba y se abría dentro de la boca. La cuna de Judas desgarraba a las mujeres demasiado libres. Y el agua, el bendito agua bendita, se usaba para ahogar lentamente al reo. Todo en nombre del amor divino. El objetivo no era solo castigar, era destruirte por dentro. Hacer que tú mismo gritaras que eras culpable, aunque no lo fueras. Una vez confesabas, venía la sentencia. Y si eras mujer, judío, hereje o simplemente un pensador incómodo, terminabas en la plaza, atado a un poste, con leña hasta las rodillas. La gente aplaudía, los niños miraban. El sacerdote daba la última bendición. Y entonces, fuego. Fuego purificador. Fuego salvador. El alma se iba al cielo. El cuerpo quedaba como carbón, una lección para todos los que se atrevieran a pensar. El conocimiento fue enemigo de la Inquisición. Se prohibieron libros, se persiguieron científicos, se atacaron médicos que usaban hierbas, mujeres sabias que sanaban, filósofos que dudaban. La brujería fue la excusa perfecta para silenciar a miles. Y no eran brujas, eran mujeres incómodas. La Inquisición incluso tenía un manual, el Malleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, un texto que enseñaba cómo descubrir, juzgar y destruir servidores del demonio. Y lo usaron, vaya que lo usaron. La Inquisición no fue un capítulo breve, duró más de 600 años, más de 6 siglos donde la fe se usó como espada y el miedo como escudo. Millones de vidas destruidas, pensamientos extirpados, avances congelados. La Edad Media no fue oscura por falta de luz, fue oscura por exceso de poder y por usar el nombre de Dios para encadenar la mente. ¿Qué es más peligroso que un tirano con ejército? Un fanático con fe ciega y permiso divino para matar. Cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas de esta parte de la historia que pocos quieren recordar? Dale like si crees que el conocimiento debe ser libre y comparte para que más personas despierten, porque la historia no es solo pasado, es un espejo del presente. En la Edad Media, la medicina no era ciencia. Era una mezcla de superstición, astrología y locura. Los médicos creían que el cuerpo humano estaba gobernado por 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. ¿Estabas triste? ¿Tenías exceso de bilis negra? ¿Fiebre? ¿Te sobraba sangre? ¿Dolor de estómago? ¿A sangrar? Sí, literal. La sangría era el tratamiento estrella. Abrían tus venas para equilibrarte. Y si morías, pues es que ya estabas muy desequilibrado. No existían exámenes de sangre, ni rayos X, ni lógica. Los médicos medievales diagnosticaban mirando tu orina. Con una vela. Si era muy amarilla, estabas caliente. Si era muy turbia, estabas poseído. Si era roja, bueno, ya estabas medio muerto. Además, revisaban los astros. Venus estaba en conjunción con Marte. Cuidado, podías tener dolor de muelas. En resumen, si tenías suerte, te curaba Dios. Y si no, te mataba el doctor. Olvida el bisturí moderno. Los médicos medievales usaban cuchillos de carnicero, ganchos de hierro. Y si tenías suerte, una cuchara. Sí, una cuchara para extraerte el cráneo si tenías migraña.
abscesos, cortaban sin anestesia, dolor de muelas, te arrancaban toda la mandíbula, fiebre alta, baños de agua helada o fuego purificador, y si estabas muy mal, te aplicaban la cura final, una buena exorcización, porque claro, la enfermedad venía del demonio. Durante la peste negra surgió la figura del doctor de la peste, con su icónica máscara en forma de pico de cuervo. Pero no era por estilo. Dentro del pico ponían flores, vinagre, orina y especias para filtrar el aire maligno. Sus tratamientos eran peores que la plaga. Abrían los bubones con cuchillos oxidados, quemaban tus ropas, te encerraban con otros enfermos hasta que, murieras acompañado. Y lo más cruel, muchos de estos médicos eran contratados por ricos y abandonaban a los pobres a su suerte. Las verdaderas curanderas eran mujeres del pueblo, sabían usar hierbas, plantas y masajes, curaban con infusiones, baños y sabiduría ancestral. Su recompensa, ser acusadas de brujería. La Inquisición quemó a miles por sanar sin permiso de Dios. En vez de protegerlas, la Iglesia las convirtió en demonios. Y los médicos que sangraban gente hasta matarla. Esos, intocables, porque tenían el respaldo de los libros sagrados, aunque no supieran leerlos bien. La medicina medieval no era medicina, era una ruleta rusa. Una mezcla de ignorancia, fanatismo y herramientas afiladas. Curarse era cuestión de milagro, y enfermarse, una sentencia de dolor. Hoy nos quejamos del sistema de salud, pero al menos no nos cortan el brazo por una gripe. ¿Te imaginas vivir en una época donde un dolor de estómago podía terminar en exorcismo o amputación? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si alguna vez has agradecido no vivir en la Edad Media. Y comparte este video con alguien que cree que todo tiempo pasado fue mejor, para que vea que a veces el pasado fue pura tortura. Ahora, hablemos de las mujeres, las verdaderas prisioneras de la Edad Media, porque mientras los hombres morían en batallas, las mujeres morían en silencio. Desde el momento en que una niña nacía, ya tenía su destino marcado: obedecer, servir, callar. No podía heredar tierras, no podía elegir con quién casarse, no podía estudiar, y si opinaba demasiado, era vista con sospecha. Las mujeres eran propiedad, primero del padre, luego del esposo, y si quedaban viudas, de la iglesia. El amor no existía. Los matrimonios eran acuerdos políticos. Una niña de 12 años podía ser entregada a un viejo de 50 y nadie decía nada. La religión cristiana fue brutal con las mujeres. Se les enseñaba que Eva había traído el pecado al mundo, que la mujer era débil, peligrosa y causante de la caída del hombre. Las monjas vivían encerradas en conventos, las otras esclavizadas por el hogar. La virginidad era un premio y la sexualidad un castigo. Y si una mujer sabía leer o tenía conocimientos de hierbas, era vista como bruja. ¿Su castigo? La hoguera. La Inquisición encontró en las mujeres su chivo expiatorio favorito. Miles fueron torturadas y ejecutadas por supuesta brujería. ¿Tuviste un parto difícil? Brujería. ¿Se murió tu hijo? Brujería. ¿Cayó granizo en la aldea? Brujería. Cualquier mujer que no encajara, que sanara con hierbas, que hablara con libertad, terminaba desnuda, amarrada y ardiendo en una plaza. Y lo más cruel, muchas veces, eran otras mujeres quienes las denunciaban, por miedo o por presión. El cuerpo femenino era una máquina de producir hijos. No había hospitales, no había analgesia, no había dignidad. Parir era un riesgo mortal. 1 de cada 3 mujeres moría en el parto, y muchas más quedaban con infecciones o mutiladas. Abortar era pecado, pero también era la única salida para muchas. Así nacieron los abortos clandestinos con hierbas, ganchos de metal o venenos suaves,
y muchas murieron intentando decidir sobre su propio cuerpo. Hubo heroínas, hubo sabias, hubo guerreras, pero la historia no las escribió, las quemó, las escondió, las tachó. Hildegarda de Bingen, médica y filósofa, fue llamada milagro, pero ignorada por siglos. Juana de Arco, mártir y guerrera, fue quemada viva por herejía. Las beguinas, mujeres que vivían solas y ayudaban a los pobres, fueron perseguidas por vivir sin hombre ni convento. Las pocas que se atrevieron, pagaron con su vida. La Edad Media fue especialmente cruel con las mujeres, no por monstruos, sino por sistemas, por una cultura que las consideró peligrosas, inútiles o simplemente invisibles. La historia las redujo a princesas en torres, pero la verdad es que fueron prisioneras en cadenas. Hoy hablamos por todas aquellas que murieron sin voz, por las quemadas, por las silenciadas, por las olvidadas. ¿Te parece justo lo que vivieron? Déjamelo en los comentarios, porque si no hablamos de esto, el fuego sigue encendido. Ahora vamos a hablar de un año que pareció maldito, un año donde el sol desapareció, donde el frío mató cultivos, animales y almas, y donde muchos creyeron que el fin del mundo había comenzado. No hubo redes sociales, no hubo noticias, pero algo explotó muy lejos de Europa. Un volcán, aún no identificado con certeza, posiblemente el Ilopango en Centroamérica o el Kuwait en el Pacífico Sur, hizo erupción con una fuerza colosal. El cielo se llenó de ceniza y azufre. Una nube invisible envolvió el planeta. Y entonces, el clima cambió. Sí, no fue en el corazón de la Edad Media, sino en sus albores, en el siglo VI. Pero su efecto marcó el tono de lo que vendría: hambre, miedo y oscuridad. Durante ese año y parte del siguiente, el sol no brilló con fuerza, el cielo se volvió gris, el frío llegó en pleno verano, y los cultivos simplemente no crecieron. El historiador bizantino Procopio escribió: el sol brilló como la luna, sin rayos, el aire estaba frío. Aunque fuera verano, el trigo no creció, la avena tampoco, las frutas murieron en sus ramas. En Europa, las cosechas fallaron por 2 años consecutivos, y lo que vino después fue hambre. Una hambruna silenciosa que mató a millones. Niños esqueléticos, madres cocinando raíces, padres que entregaban a sus hijos a monasterios para que al menos comieran algo. En China, los registros hablan de nieve en pleno agosto. En Irlanda se cuentan 3 años sin pan. Era global y era aterrador. Sin explicación científica, la gente recurrió a lo único que conocía: la fe y el miedo. Sacerdotes aseguraban que Dios estaba castigando al mundo. Las iglesias se llenaron de gente llorando, rezando, confesando pecados antiguos. Algunos vendieron sus tierras, otros abandonaron todo para caminar, descalzos, haciendo penitencia. Se multiplicaron los exorcismos, los autosacrificios y las profecías del Apocalipsis. Muchos creyeron, de verdad, que el fin del mundo había comenzado. Aunque el año sin verano fue el punto crítico, las consecuencias duraron casi 100 años. El debilitamiento global abrió paso a nuevas pestes, las hambrunas continuaron en oleadas, y Europa entró de lleno a su oscuridad medieval, marcada por miedo, superstición y enfermedad. Para muchos historiadores, el año 536 d.C. fue el peor año para estar vivo, y no por guerras ni emperadores malvados, sino por el simple hecho de que el sol desapareció, y con él la esperanza. Este evento marcó a la humanidad. No dejó monumentos ni reyes famosos, solo hambre, silencio y muerte.